La memoria no hay que depositarla en las fechas, porque depositarla en las fechas tiene el peligro de que solo recuerdas en la fecha. Y el resto del año, no, ese no es la fecha, no toca recordar. Entonces, a pesar de los pesares, el aniversario va a producir, y está ya produciendo, la aparición de multitud de trabajos sobre el Che. Lamentablemente, hasta donde vamos, nada nuevo y nada mayormente interesante. Al revés, un montón de refritos, artículos fáciles y sobre todo un montón de basura. La figura del Che está siendo revisada desde la derecha con una agresividad y un tono mataniños, cabrón. Las zonas que consideraron que podían ser pecaminosas, conflictivas. El Che, cuando dirige el campamento de la Cabaña, recién acabada la Revolución Cubana, ahí se fusilan más de 400 personas. Y entonces el Che, el carnicero de la Cabaña, él firmaba, ¿no? Y personalmente, bueno, todo esto forma parte de una especie de mito contrarrevolucionario potente. Es cierto, el Che firmaba los fusilamientos. Él era lo que se llamaba el auditor de guerra por ser el jefe del campamento de la Cabaña. Y lo que firmaba no eran las sentencias. Lo que firmaba era si había habido abogado defensor y había habido fiscal y si el juicio había sido en términos formales correcto. Él no participó desde luego en los fusilamientos. El Che nunca fue un personaje sádico, no se tocaba el corazón a la hora de jalar la pistola. En varios momentos a lo largo de su vida se vio en situaciones muy virulentas y reaccionó de una manera muy virulenta. Pero no era nunca un personaje sádico, todo lo contrario. Durante la guerra contra el Batistiato, la Revolución Cubana, el Che era conocido porque jamás se ejecutaron prisioneros cuando combatían contra la columna del Che. De hecho, son famosas 2 o 3 anécdotas de soldados escondidos debajo de un camión que habían perdido un combate, que salían gritando, yo soy soldado, pero ustedes son del Che, y el Che dijo que no se fusila, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la historia de la Cabaña? Bueno, los juicios de la Cabaña fueron terribles, pero tienen que ponerlo ustedes en el contexto en el que se produce. Primero cae la dictadura batistiana de manera estrepitosa. Batista se fuga a un avión con todo un montón de maletas de dinero y deja abandonada su finca, donde por cierto su mujer deja 200 pares de zapatos, inaugurando la tradición de las dictadoras de dejar detrás de sí un chingo de zapatos. Luego lo haría Imelda Marcos, etcétera, etcétera. No sé por qué este planeta está lleno de tradiciones pendejas, como cuando un dictador huye, su vieja deja un chingo de zapatos atrás, ¿no? Forman parte de la estructura simbólica, de la manera como se desmorona. Estoy viendo cuántos pinches zapatos se van a quedar en la Casa Blanca de Peña Nieto, van para sacarle el pinche cálculo, porque no sirve para otra cosa, pinche caca, servirá para que se queden atrás 400 pares de zapatos. Bueno, al margen de mis voluntades, mis deseos y mis esperanzas, la caída de la dictadura provoca una reacción popular muy fuerte. Básicamente porque los últimos 3 años de la dictadura, el Batistiato había estado respondiendo a la insurgencia estudiantil, juvenil, al 26 de julio, al directorio, de manera brutal. Secuestros de jóvenes, torturas en casas de seguridad, cuerpos aparecen tirados en la calle y se habían hecho famosas las figuras de una docena de torturadores, coroneles del ejército, jefes de la policía secreta, del PIDE, con unas famas terribles. Además de esto, había habido en varios momentos de la revolución, tanto en la zona del oriente, en Santiago, como en la zona de las villas donde había cometido el Che, desmanes brutales de columnas del ejército que habían estado matando campesinos. Para quitarle a la guerrilla su base de apoyo y de sustento, se les hacía fácil bombardear una población campesina desarmada que nada tenía que ver con la guerrilla o fusilar campesinos acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla. Inmediatamente de la caída de Batista, la prensa cubana reacciona a los años de censura publicando historias como estas. Si ustedes revisan los números de la revista Bohemia del aniversario,
la llamaban Bohemia del Aniversario, que sale en los primeros días de la toma del poder por las columnas rebeldes, son terribles. Fotos de instrumentos de tortura ensangrentados, fotos de las cárceles de la dictadura, fotos de los asesinos convictos y confesos, etcétera, etcétera. Una encuesta hecha por la empresa DuPont de aquellos mismos años, empresa norteamericana, decía que el 85% de la población estaba pidiendo a gritos paredón contra los torturadores. Por lo tanto, si el gobierno revolucionario no hubiera tomado en sus manos la justicia contra estos años, no solo de guerra, de horror, de tortura, de violencia contra la población, se hubiera producido lo que se había producido ya en la historia de Cuba en la Revolución del 33, que es la gente había salido a la calle armada y había hecho justicia a lo Fuenteovejuna por su propia mano, fusilando y destruyendo a las figuras principales de lo que fue entonces la dictadura de Machado, pero también cometiendo errores. Aquel güey que va corriendo se parece a, y órale, ¿sí?, en el camino y mientras corría. Entonces el intento de la revolución, dirigida en esos momentos por Fidel, en un momento de transición donde todavía no son gobierno, fue ponerle orden y someter a juicio sumario a los detenidos. No fue condenado a muerte ningún civil, solamente miembros de la policía y el ejército y de todas las policías, la policía secreta, etcétera, que habían tenido participación en hechos de sangre. Los juicios se hicieron con los familiares de los muertos presentes y con instrumentos de acusación. Hay un caso particular que los biógrafos reaccionarios del Che les gusta mucho destacar, que es el Che firmó el visto bueno, o sea, firmó la auditoría de guerra de un caso, el caso de un adolescente que había sido parte de los enlaces de la propia columna 8 del Che cuando estaba combatiendo en la zona de las villas y que había traicionado. Leí todo este material porque no quiero pecar de sectario o de inocente, sino ver lo que pasó y reducirlo a sus hechos. Ordené esta información de tal manera que se viera el clima que existía en la población y lo que significaba, y revisé varios de los juicios. Y revisé este en particular para ver qué había de cierto. La historia es como sigue. Este adolescente fue capturado por la policía batistiana, reveló el nombre de sus contactos, estos contactos fueron detenidos, entre ellos 2 mujeres que eran las mensajeras en la zona urbana de la columna del Che. Una de ellas fue detenida, envuelta en un saco y asesinada a patadas por un grupo de gentes, entre los cuales estaba este muchacho que participó en las torturas. Una vez que estaba muerta, la arrojaron a los tiburones. El juicio no era por haber abandonado la columna o por traición, el juicio era por asesinato, ¿sí? Y había 2 testigos que habían estado con él diciendo que era el que se ensañaba más con la mujer cuando la estaban pateando para demostrar que él ya se había pasado de bando. ¿Fue correcto haberlo fusilado? Esto nos lleva a un debate que es muy posterior a los años 50, el debate sobre el derecho y la justicia de la pena de muerte. El pensamiento que nos rodea establece algunas ideas básicas sobre la pena de muerte. Por ejemplo, la idea central es el Estado no tiene derecho a ejercer la pena de muerte en la medida en que es una forma de abuso total y no admite reivindicación del juzgado. Colocados frente a los antecedentes más o menos inmediatos, piensen que los juicios a los nazis en el tribunal de Nuremberg habían sucedido, no como ahora los vemos, habían sucedido tan solo 14 años antes, donde el nazismo fue condenados a muerte varios de sus personeros acusados de genocidio.
En este contexto, yo no sé cuál será la opinión particular de ustedes sobre la pena de muerte, pero creo que la sociedad tiene un deber defensivo, y el deber defensivo es: hay ciertos seres irrecuperables desde el punto de vista de la calidad humana que han cometido crímenes atroces que no tienen derecho a seguir vivos. Yo soy muy liberal y muy progresista, pero me digan dónde aprieto el pinche botón para juzgar a los torturadores y a los asesinos y a los genocidas. Entonces, bueno, este es el contexto, júzguenlo ustedes como quieran, pero la realidad es esta y no la manera como ha sido manejada por toda la campaña de historiadores, entre comillas, surgidos de una especie de empresas supuestamente de vigilancia de los derechos humanos con sede en Estados Unidos, que difunden información sobre el Che Guevara y la Revolución Cubana. Otro de los temas que se ha puesto de moda es, a partir de algunos de los biógrafos más chafas del Che, que los hay, hay algunos chafas con CH mayúscula, ¿sí? Que estudiaron historia en las academias Patito y trabajan en alguna universidad pinchurrienta, el juzgar y cuestionar la gestión del Che Guevara como ministro de Industria, diciendo el Che era un desastre como administrador de la industria cubana en los años revolucionarios. Y lo reiteran, y lo reiteran, y lo reiteran. Sus argumentos son de una pobreza endiablada. Bueno, primero, la propia frase del papá del Che, que en broma le dijo, cuando les anunció que el Che era director del Banco Nacional de Cuba, le mandó una carta a su hijo diciendo: hijo mío, renuncia, ningún Guevara que haya puesto un negocio en su vida ha ido mejor de la quiebra, ¿no? Esta carta chingona de su padre se usa como prueba del delito de que el Che, cómo se mete a administrador. ¿Qué formación de administrador tiene el Che? Ninguna. Tiene formación de viajero por América Latina, de militante, de campesinista, ha aprendido mucho sobre el mundo campesino en Cuba, de guerrillero, pero de administrador cero. Y sin embargo, el estilo del Che va a marcar la época de su trabajo como administrador y jefe de industria. Las cifras, la industria cubana no pudo desarrollarse, no dicen por qué, y los fracasos se sucedieron unos tras otros. Y citan algunas de las anécdotas más conocidas sobre los errores cometidos por la administración del Che en el primer proceso de industrialización, que consistían básicamente en el momento en que se decreta el bloqueo, se produce la nacionalización, un montón de patrones abandonan tiradas sus fábricas, se roban todo el dinero que pueden y salen de Cuba y dejan botadas las fábricas, y el Estado se encuentra ante la situación de que tiene que administrar cerca de 1 millar de fábricas, fabriquitas, changarros, etcétera, y tiene que administrar un montón de minas y cerca de 10 ingenios azucareros grandes. Y en ese proceso, la primera medida para intentar de resolver, porque el bloqueo va a significar mucho más de lo que hoy nos puede parecer, es ir a comprar con créditos blandos que les ofrece Rusia y los países de Europa Oriental, ir a comprar material para sustituir los productos que no se pueden fabricar ya en Cuba a partir del bloqueo. Y entonces su argumento es: se cometieron errores, pues se compraron 5 palas quitanieves, pinches 5 palas quitanieves en La Habana no sirven para gran cosa. Y es cierto, por un error de traducción con unos checos, la comisión del Che compró 5 pinches palas quitanieves, y entonces le dijeron: Che, ¿qué es eso que está ahí abajo? ¿Qué? 5 palas quitanieves que compraste. Las miró y dijo: ¿yo? Dijeron: sí, tú. Dijo: bueno, bajó y las reorganizó y las convirtió en palas recoge basura, las quitanieves, que en función de quitanieves no servían para gran cosa en La Habana, ni en ninguna parte del Caribe por demás. Y entonces, basándose en estas historias que son muy menores, establecen que fue un desastre la gestión de Che Guevara como ministro de Industria durante la Revolución Cubana. Y yo traté de estudiar el tema con toda la precisión absoluta, minuciosa posible.
Mi biografía del Che le dedica 5 capítulos enteros a contar anécdotas, a recoger experiencias, a ver qué está pasando. El bloqueo tenía una característica canija, que es lo que se producía en Cuba, eran básicamente materias primas, de carácter agrario, de carácter mineral. El resto, todo estaba segmentado, fragmentado. Entonces, piensen de repente que había una empresa, Procter & Gamble, en La Habana, que hacía pasta de dientes. El único problema es que los ingredientes para hacer un tubo de pasta de dientes son bastantes. Está la pasta en sí misma, ¿sí? Y luego tienes que meterla en un tubo, porque si no se seca, y el tubo es de aluminio para poder conservarla en condiciones óptimas. Bueno, Cuba no produce aluminio, pero no produce plástico, por lo tanto la tapita del pinche tubo pues no había con qué hacerla, y el tubo no había con qué hacerlo. De los ingredientes para hacer la pasta de dientes, de 7 ingredientes que llevaba, en Cuba se producían 2, los otros 5 venían importados desde Estados Unidos. La relación productiva de Cuba con Estados Unidos en la época de la caída del gobierno de Batista es impresionante. Hay un ferry desde Miami que hace 24 horas y que te sirve en 48 horas productos de manufactura norteamericana. Entonces, tú necesitas la goma de no sé qué para la pasta de dientes, necesito 8 pinches tambos. En 48 horas los tienes en La Habana. Y cuando dejaron de estar en La Habana, ¿de dónde chingados hacías pasta de dientes? Bueno, de la noche a la mañana, chingó su madre la pasta de dientes. No había manera. Empezaron a hacer sucedáneos. Pero los cepillos en una sociedad que no produce plástico, órale güey, más vale que conserves tu viejo cepillo de dientes como si fuera de oro, porque no vas a encontrar manera de sustituirlo, porque además la base de plástico tampoco la vas a poder sustituir, ¿sí? Entonces, el dedito y una cosa rara ahí, llévenlo a todos los espacios de la vida cotidiana. No produce aluminio, por lo tanto no produce latón, por lo tanto toda la cubertería de latón, tenedores, cucharas, etcétera, mangos, de plástico menos. Llévenlo a los tapones para hacer interruptores en la luz, naranjas, ¿sí? El cable de cobre, hay unas minas de cobre, están paralizadas, no pueden producir cable, pero además que si produjeran cobre no hay quien produzca cable de cobre. Ergo, toda la industria eléctrica está cortada por la mitad al no haber cobre. Talabartería, pues sí, hay una industria artesanal que produce zapatos, pero la punta de las agujetas que es metálica, ¿de dónde chingados sale? Por lo tanto, se acabaron las agujetas de punta metálica en la manufactura y el textil. Bien, ahí sí no hay problema, la producción de algodón es suficiente, bla, bla, bla. Sí, güey. ¿Y las máquinas? ¿Las hiladoras? ¿Las hay blockers? En el momento en que una máquina se descomponía, las refacciones de esa maquinaria eran de empresas norteamericanas que estaban bloqueadas, la compra. El azúcar, bueno, pues el azúcar, no hay pedo, chingo de azúcar, no más faltaba. Déjenme organizar un cenicero para poder seguir contando. ¿Ven los problemas de la pinche tecnología? Estoy sufriendo porque no tengo 3 manos. Si tuviera 3 manos sería un hombre feliz. Pero estoy sufriendo los cigarrillos, el tabaco cubano es excelente. ¿Y el papel? La celulosa con que se hace papel, no. Entonces el papel de azúcar, pues no saben hacer papel de azúcar en Cuba. Y entonces, ¿cómo hacen cigarrillos? Importan filtros. Por lo tanto, el filtro desaparece, bloqueado por los Estados Unidos. Y el papel, pues sí hay papel suficiente como para liar cigarrillos, nomás que con un pequeño problema. Y la gomita con la que pega, ¿dónde chingados la sacas? O sea, imagínense las dificultades
de poner en marcha la economía de un país. Bien, con todas esas dificultades, el Che trata de resolver los problemas y organiza el primer viaje por los países de Europa Oriental y compra cosas raras. Por ejemplo, descubre en el proceso de hay que sustituir importaciones, tenemos que producir, ¿no? Descubre. En Cuba no se producen palas, el instrumento fundamental en la vida de una sociedad. Las palas que usan los albañiles, los barrenderos, en el campo, la pala, chinga, una pala, tiene mango, palito y una cuchara de metal. No se produce. ¿Por qué? Pues porque no se producen, chinga, punto. Y entonces, ¿cómo la sustituyo? Una fábrica de palas. Y se compra en Checoslovaquia una fábrica de palas. La fábrica de palas es una mamada, es un martillo pilón que golpea una placa de acero, le da forma de pala, se redondea, ¿no? Y se injerta el palito. A tu madre, ya tienen una fábrica de palas. La fábrica de palas checa se instala con toda alegría para producir una pala cada 50 segundos o cada minuto y medio, nomás con un agravante. ¿Dónde está la placa de acero? Porque Cuba no produce acero. Entonces hay que poner en marcha una metalúrgica y convertirla en una metalúrgica pesada que pase del hierro al acero. Y el carbón, bueno, hay producción de carbón, menos mal, ¿sí? Pero necesitamos carbón mineral, no carbón vegetal. ¿Y por qué dice el Che que no sabe ni nada sobre el pinche carbón, ¿no? Pues porque no tiene la suficiente intensidad a la hora de arder como para producir buen acero. Si hay aquí algún metalúrgico lo podrá explicar con más ciencia que yo. El caso es que, ¿qué chingados haces con la fábrica de palas? Nada. Hay que comprar las planchas de acero. ¿Dónde compramos planchas de acero? Pues a países con metalúrgica. La República Democrática Alemana, fuerte metalúrgica, no más que hay que viajar desde Alemania por el Mar del Norte, recorrer, salir de Europa por las costas españolas, cruzar el Atlántico, bajar el Atlántico hasta Cuba y luego, no, pues no hay bronca, ellos nos traen acero y se llevan azúcar, que es lo que producimos en exceso. ¿Sí? Bueno, pues sí, se lleven azúcar. Y entonces pues, tenemos que hacer lo mismo con el petróleo, porque la isla no produce petróleo, por lo tanto no produce gasolina, por lo tanto toda la gasolina se importa, ¿sí? Y entonces, no, bueno, pues entonces lo que hacemos es, traemos barcos petroleros, los descargamos en Cuba, tenemos que construir a toda velocidad una refinería, cosa que si el baboso del presidente mexicano hubiera hecho, no estaríamos pagando los gasolinazos. Y que se vayan de regreso con azúcar, porque el problema de un transporte que no hace ida y vuelta es que encarece los costos al máximo. Además estás hablando de transportes de embarco con 40 días de navegación, monstruos flotantes. ¿Los muelles están adecuados para este tipo de transporte? No, hay que readecuar todos los muelles. ¿Y dónde están los ingenieros para readecuar los muelles? No están, ya se fueron todos los ingenieros en muelles, se escaparon para Miami. ¡Ta madre! Que alguien vaya y se secuestra 2 o 3 de jodida, ¿no? ¿Cómo? Porque además no solo se va la burguesía, sino se va la alta, pequeña burguesía vinculado al mundo de los negocios y la industrial, atraída por los salarios norteamericanos y por el miedo a la revolución. ¡Ay, güey! Necesitas geólogos para las minas. ¿Cuántos geólogos hay en Cuba en el momento en que triunfa la revolución? Pues algunos. ¿Cuántos se quedan? 3. Y tienes que administrar 200 minas. Chingados le haces. Bueno, lo fascinante de todo esto es que el Che dirige el Ministerio de Industria como dirigió la guerrilla toda su vida, en la primera línea. Se la pasa en las fábricas discutiendo con los obreros. Nombra administradores que lo único que tiene es buena fe. Guajiro, campesino, semianalfabeta, eso sí, combatiente, disciplinado, recto hasta el... Les tienes que administrar una fábrica de lápices. Respuesta, no sé escribir, comandante. Dice, no quiero que escribas, güey, quiero que la administres. Quiero que sea justo lo que se haga, que produzcas. Está parada la piel. ¿Por qué está parada? Porque no hay grafito. ¿Y qué es el grafito? No, puta madre, imagínense construir de la nada un país. Y la madera, no, sí hay madera, pero no sirve porque cuando metemos la caña de grafito dentro de la madera se rompe porque no está bien. No, puta madre.
¿qué es esto, no? Y así, y el Che dirige desde la primera línea, con el espíritu igualitario que lo caracterizó en la guerrilla. Cuando llega a una fábrica, come en el comedor de los obreros. Una vez que descubre que le están dando una comida especial, llama al administrador y lo despide en ese instante. Dicen, ¿cómo te atreves a darme a mí una comida especial a la vista de todos los obreros que están aquí? Pero usted es el ministro de Industria. Pues por eso como lo mismo que comen los trabajadores, exactamente lo mismo. Pero Che, a usted no le gusta el pescado, pues me jodo. Es cierto, al Che le producía asma el pescado, era alérgico a cantidad de cosas. Pues me jodo, como más pan, chingado, ¿no? Pues no hay pan, y bueno, como lo mismo que a todos estos, con ese mismo estilo, y discute con ellos. Afortunadamente, su segundo a bordo, el subcomandante Borrego, conservó las actas de los debates y pude leer todas las discusiones. Llega a la fábrica de la Coca-Cola. No es posible, compañeros, la mierda de refresco que están ustedes produciendo. Sabe a jarabe para la tos. Se levanta un compañero y le dice, ¿dónde están las botellas, Che? Y el Che dice, no sé, ¿no llegan? No llegan, no hay botellas. ¿Y el jarabe dónde está? Porque nos lo mandaban en el ferry de Miami, el concentrado de la Coca-Cola. La fórmula secreta que cualquier pinche químico con 1 año de química puede descubrir. La fórmula secreta, que no mamen. Pero aún así, azúcar, cafeína, órale, no hay bronca. Pero el fósforo que se le añade para darle sabor picantito, ¿cómo gaseamos? Pues nos mandaban de Estados Unidos los tanques para gasear, para ponerle al gas. Pues no, que el agua mineral ya trae el mineral, sí, Che, pero no trae burbujitas, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pues de los 7 cosas o 8 que lleva una Coca-Cola, que hay 2, entonces si sabe a jarabe del palatós, date de santos que sabe a algo, porque es lo más. Hacen una cosa que se llama refresco prieto. Puta, está horrible. Yo bebí refresco prieto durante un curso que di en La Habana, y no les deseo a nadie la experiencia, refresco prieto. Y el Che revira, pues no, el problema con la Coca-Cola no es que hay que prohibirla, hay que nacionalizarla, tenemos que hacer una Coca-Cola mejor que la Coca-Cola. Y los obreros le dicen, danos con qué, Che, tú eres el ministro de Industria, no vengas aquí a echar la aburridora. Y el debate es duro, duro, y el Che revira. Echen imaginación, inventen, produzcan, esfuerzo, estamos haciendo una revolución. Y le funciona al güey, le funciona. Hoy, tengo que decirlo, la Coca-Cola cubana, mejor conocida, lamento informarles como Tu Cola, alias Me Prestas, es tan buena o mejor que la Coca-Cola. Y si le echas 3 gotitas de limón, perfecta. La Tu Cola de Ciego Montero, una empresa que el Che construyó. Pero les tomó 50 pinches años. Esta batalla insulsa, tonta, ¿sí? La batalla del Che en las fábricas. No puede ser, estamos construyendo muñecas que la primera vez que le llueve a la niña que trae la muñeca se le hace despedazos el cartón porque es malo. Estamos construyendo pasadores para el pelo que no tienen la puntita de plástico o de goma, y entonces cada vez que una mujer se pone un pasador es como tortura china, güey. Estamos haciendo unos cerillos que cuando los enciendes explotan. Bueno, ahí están los números, no tengo ninguna posibilidad de mentir. Ahí está el análisis producto por producto, las batallas, cómo pone a funcionar las minas, ¿sí? Con la inventiva de los trabajadores, cómo mantienen la industria automotriz en pie, donde no hay una sola refacción de ni un solo automóvil, ¿sí? Todo es importado. Los números son tan espectaculares que en los 3 primeros años la producción industrial cubana no decrece a pesar del bloqueo, sino que crece. Compañeros, el que no cree en los milagros, que se vaya a otra conferencia, porque esta cuenta milagros. Los milagros no son la presencia de Dios que baja del cielo y con un pinche dedo flamígero dice que te salga bien la Coca-Cola, pendejo. No, los milagros son un dirigente revolucionario en contacto con los trabajadores, poniendo el ánimo y la voluntad de todo es posible si ustedes están dispuestos a ir hasta el final en términos de imaginación, sacrificios, voluntad.
Cuando se produce el fenómeno del Che, dirigente de industria, los checos le dicen, necesitas normadores, Che. Y el Che, que ya tiene un equipo de técnicos económicos en torno suyo, dice, ¿qué son los normadores? Los normadores son los que establecen la norma básica de producción, o sea, un trabajador que pone el mango de una plancha en una plancha, cuántas pone a las horas, cuánto tiempo puede trabajar a ritmo continuo, cuánto es el mínimo que tiene que producir, etcétera. Bueno, entonces Che, sin hacer mucho caso a la historia de los normadores, acepta la presencia de un grupo de técnicos checos que van a las fábricas a normar y les dicen a los trabajadores, vamos a ver, bueno, cuánto tiempo de producción te toma, bla, 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 y entonces vamos a establecer las cifras de los mínimos productivos. Y de repente los checos llegan al despacho del Che y les dicen, no podemos, comandante. Creo que no puede. No, porque en todo el planeta, cuando llegan unos normadores, el obrero baja la producción para que la norma quede baja y no alta. Si tengo que poner 20 mangos a la hora de sartén, si me están tomando la norma, pues pongo 18. Bueno, y aquí en Cuba, no, aquí en Cuba cuando les dijimos que íbamos a normar, se aventaron y están poniendo no 20, 28 mangos a la hora. O sea, subieron la norma. Y eso es irreal, comandante. Y el Che les dice, no, no es irreal, aquí hay una revolución, pendejo. En Checoslovaquia lo que hay es burócratas socialistas, pero aquí hay una revolución. Estos fenómenos, insisto, estos milagros, ¿sí?, se producen en una interacción entre un dirigente que sabe muy bien lo que quiere poner por delante la moral y por detrás el esfuerzo y lo material, en un debate continuo sobre detalles, minucias. ¿Deben los trabajadores de una fábrica que produce motocicletas tener derecho a la primera motocicleta y tener facilidades para tener motocicleta? Respuesta del Che, no. El modelo yugoslavo de favorecer al que produce algo teniendo primer derecho a lo que produce es un modelo competitivo, está en contra. Y los obreros le reviran y él les contesta, ¿sí? Debate sobre la seguridad en las minas. Pues, los trabajadores mineros tienden a trabajar en condiciones de inseguridad porque les resulta más cómodo, más fácil en el corto plazo, más peligroso en el mediano plazo. El Che va al debate sobre la seguridad y a convencerlos de que la incomodidad de hoy es la seguridad de mañana, etcétera, 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 etcétera. El fenómeno es verdaderamente apasionante. Y entonces uno regresa. Regresa y dice, ¿y ahora? A 50 años de la muerte del Che, estos pinches reaccionarios de mierda están diciendo que fue un fracaso la industrialización cubana. ¿De dónde? ¿Con qué información? ¿Qué pinches historiadores que son incapaces de leer una estadística, de analizar los datos, de ver las fuentes que son enormes, inmensas, abundantes? Para esta época están los diarios y los escritos de al menos una docena de cercanos colaboradores, están todas las estadísticas, están los 7 tomos del Che en la Revolución, donde Borrego recoge los debates en las fábricas, etc. Está la prensa diaria, está la información del Ministerio de Industria en estadística, está todo, y está un millar de anécdotas de los obreros que vivieron este proceso. ¿De dónde? El tercer tema que les gusta chicalear a los sopilotes del guevarismo muy bien. Es que me puedo pasar horas, chinga, contando historias. Les recomiendo que mejor lean el pinche libro, hermano. Es más divertido que oírme a mí contándolo. Sí, sí, sí. ¿Usted ya leyó el libro? Ahí está, ahí está. Juro que es más divertido leerlo que yo contándolo. Porque lo cuento como lo escribí, no hay mucha diferencia. Trato de que la historia sea historia narrativa, anécdotas, hechos, debates, discusiones, las voces de todos.
Lo que pasa es que es de una mucha mayor complejidad y riqueza. El tercer tema que a los cheólogos reaccionarios les tiene calientes, el Che se equivocó en Bolivia y además Fidel lo abandonó. Es a ver, vamos a estudiar el tema, ¿sí? ¿En qué momento lo abandonó? ¿Por qué lo abandonó? Primero, ¿quién toma la decisión de Bolivia? Bien, no hay ninguna duda, leyendo lo que se ha producido, los testimonios directos, los propios testimonios del Che, de que desde el día en que llegó a Industria había dicho: estaremos aquí de paso, yo no me voy a volver funcionario de una revolución, yo voy a seguir la guerra popular en algún lugar de América Latina. Lo comenta con su secretario, lo comenta con sus mejores compañeros y amigos, no hay pierde. Y entonces no fue Fidel el que lo mandó a Bolivia, no, al Che no había quien lo parara, hombre. Las 2 o 3 veces que Fidel intentó frenarlo, entre el desastre de lo que pasó en el Congo y la salida para la Operación Bolivia, el Che le dio capote, al Che no podías pararlo. Y Fidel quería frenarlo porque decía que no había madurez en el proyecto boliviano, y no le faltaba razón a Fidel. Pero al Che no lo podías parar. Entonces, eso de que lo embarcó, no mames. De que hubo una fuerte discusión en el aeropuerto de La Habana cuando volvió del primer viaje por África, sí la hubo. No es la primera, tuvieron varias, pero siempre en condiciones de una relación de respeto. El Che acusaba a los países de Europa Oriental de haberle estado vendiendo armas a los revolucionarios de África, en particular Argelia, en lugar de entregándoselas, y decía: son chingaderas, ¿sí? Y entonces lo dijo en público, no de una manera expresa, pero sí indirecta, y eso le creaba conflictos a la dirección de la revolución con sus aliados en Europa Oriental, pero ni pedo, hay que tragárselos. No era el único conflicto, hubo multitud de conflictos en política exterior por la actitud de los soviéticos en particular, de poner por delante la geopolítica y los intereses de la Unión Soviética sobre los intereses de la revolución en el resto del mundo. Así la cosa. El diseño de Bolivia se había hecho durante mucho tiempo. Bolivia no es de la noche a la mañana. Lo que pasa es que Bolivia no fue, contra lo que dicen los historiadores pichingues, no fue una operación en sí misma. Bolivia era la construcción de una base de operaciones que le permitiera al Che desarrollar una guerrilla en Argentina, en Perú, en Bolivia, sobre la lógica del proyecto vietnamita, que era lo que traía en la cabeza. En Vietnam se estaba combatiendo en Vietnam, norte, sur, Laos, Camboya, ¿sí? Crear multitud de focos que impidieran al imperialismo concentrarse en una zona, ¿sí? Así, la campaña de Bolivia diseñó una base en un lugar pésimo para lo que pasó, supuestamente bueno para lo que querían, que era una base de extrema retaguardia en una zona muy aislada, donde podían tener un tiempo grande para desarrollar entrenamientos los combatientes que fueran llegando de Perú, de Bolivia y de Argentina. Ya esto lo había preparado previamente con una guerrilla que dirigió su amigo Ricardo Massetti, que murió en la zona de Salta. La guerrilla dirigida por el comandante segundo fracasó. Había fracasado el intento de crear un foco revolucionario en Perú 2 veces, y el proyecto boliviano surgió como esto, una base de retaguardia. Pero los acontecimientos van a producir: 1, que no lleguen los argentinos a tiempo; 2, que el reclutamiento de bolivianos sea una gran pobreza y haya muchos reclutados que no tienen madera de revolucionarios; 3, que se descubre la base muy pronto; 4, que hay desertores, y estos desertores informan de que hay un grupo de combatientes cubanos y peruanos y bolivianos en esta zona. Inmediatamente después, aunque la presencia del Che no está confirmada, ¿sí?, se producen los primeros combates, exitosos para la guerrilla. En los 2 primeros combates el ejército boliviano se está desmoronando. Entra la intervención norteamericana, entrenan 2 batallones de Rangers bolivianos bajo inspección, llegan armas, municiones, comida, alimentos, infraestructura. Y en esos momentos la guerrilla del Che se encuentra que está trabajando en una zona donde no tiene base campesina. Mientras que en la Revolución Cubana, en el primer año, por cada combatiente del Grama que muere,
llegan 100 reclutas de las ciudades y del campo, aquí, por cada combatiente de la guerrilla boliviana que muere, no se suma ni uno. Porque van en una zona sin tradición de lucha campesina, generalmente despoblada, están lejos de los focos revolucionarios de Bolivia, las dos zonas mineras, las zonas campesinas. Las propuestas de Debré de ir a entrenar en otra zona con movimiento campesino y más cerca de la zona minera son desechadas en virtud de proponer el aislamiento. Se rompen las comunicaciones con Cuba por la radio. Y entonces dices, ¿y entonces qué dicen los críticos de ultraderecha sobre el Che? Dicen, pues Fidel debió haber mandado apoyo. Chingos. ¿Qué mandaba? Una división aerotransportada de combatientes cubanos. No hay guerra con Bolivia, no hay pretexto. La red urbana del Che se la desmontan en una semana y que captura. El enlace con La Habana se pierde, las comunicaciones se cortan. Los cubanos intentan llegar al Che y decirle, deberíamos sacarte. Bueno, no tienen idea de lo que significaba sacar al Che de una guerrilla en marcha, si para sacarlo de África en condiciones infames se la vieron y se la temieron, ¿sí? Y hubo que arrastrarlo en la última lancha que cruzó el lago Tangañeca, ¿sí? Sacarlo de Bolivia. Y entonces, ¿cuál era el rollo? Y entonces, bueno, las polémicas son absurdas. Por un lado, la hija del Che denuncia a Regis Debré diciendo, bueno, pero tú delataste que estaba ahí el Che. Debré dijo lo que le habían dicho que dijera. Si te dicen que estoy aquí, confírmalo, ¿sí? Debré denuncia a la Che diciendo, no apoyaron suficientemente. Pues ¿cómo lo iban a apoyar? ¿De qué tipo de relación esperaban? ¿Qué podían hacer los cubanos que no hubieran hecho ya? Que es poner 20 y tantos combatientes a nivel de comandantes o comandantes del ejército cubano a disposición del Che como voluntarios. La guerrilla de Bolivia fue lo que fue. Y no hay que buscar culpables fáciles en este manejo fraudulento de la historia. Total, y con esto termino. ¿Qué podemos esperar en este 50 aniversario de la muerte? Podemos esperar que aparezca mucha más pinche basura, que los artículos de divulgación chafas abunden como plátanos de mala calidad en un racimo grande. Podemos esperar que haya mucha contrainformación surgida de abajo hacia arriba, que los 20 o 30 buenos libros que se han escrito sobre el Che circulen más todavía de lo que ya han circulado. Las cifras son pasmosas de lo que han circulado. Mi biografía del Che lleva 1 millón de ejemplares vendidos en todo el mundo, ¿sí? Los mejores trabajos, el de Anderson, los trabajos excelentes del comandante Acevedo han circulado de manera profusa. El trabajo excelente de Frank, el libro de los 12, que circule más profusamente, con un poco de suerte. Algunos de los diarios del Che que no han sido publicados y no han sido hechos públicos serán públicos. Hasta ahora los diarios de la época que estuvo en industria, su familia no ha querido publicarlos, probablemente porque el Che echaba pestes contra muchos de compañeros que todavía están vivos. Es posible que alguien logre hacer una buena entrevista a Osmani Cienfuegos, que nunca se ha dejado entrevistar y que es uno de los pocos grandes dirigentes de la revolución, que está en el centro de las historias del Che de toda esta época. Se le puede entrevistar. ¿Y qué queda? Pues queda la figura no discutible de un revolucionario que puso por enfrente el hacer y no el decir, que significa para todos nosotros la voluntad del cambio profundo, la sonrisa, el sentido del humor cáustico, la idea de que uno se hace recorriendo y aprendiendo, el igualitarismo ultranza, la humildad en el hacer que no en el que decir, la voluntad de transformación radical de una sociedad. Y yo diría, como decíamos,
en 1968, cuando no se sabía, apenas se sabía que el Che había estado muerto, decíamos de una manera absolutamente metafísica, gritábamos en las calles: estamos con el Che donde quiera que él esté. Muchas gracias. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela. ¿Tú eres el mismo de Zócalo, pero tienes nombre. Alejandro Ávila. No a mí, a ellos. Dilo a tu... Gracias, buenas tardes. Me llamo Alejandro Ávila y gracias aquí a Paco por permitirme echarme el palomazo. El Che es de todos, compadre, no es mío. Yo escribí su biografía, pero el Che es de todos. Te agradecemos mucho que hayas venido a acompañarnos. Mi opinión del libro de Castañeda. El problema con el libro de Castañeda es que Jorge, antes de escribirlo, ya sabía lo que quería hacer. Entonces, cuando nos vimos, al principio estaba empezando a redactar el libro del Che y él también. Habíamos hecho investigaciones previas, yo había publicado ya 2 libros sobre 2 historias previas, África y Santa Clara. El problema es que lo discutimos. Yo le dije: Jorge, ¿cómo es posible que ya tengas el libro en la cabeza si no has hecho la investigación? Le dijo: no, la hipótesis es clara, solo voy a confirmarla. Le digo: no mames, entonces nos separamos. A mí me parecía muy doloso esta manera de investigar cuando la conclusión la tienes antes de haber hecho la investigación. En el caso particular de Jorge, estaba políticamente teledirigido. Jorge quería mostrar las discordancias entre el Che y Fidel. Quería demostrar los muchos momentos de contradicción y choque entre el Che y Fidel, y por lo tanto, el escribir una biografía del Che era escribir una biografía anti-Fidel. Y yo le decía: pinche Jorge, ¿por qué te haces pendejo? Escribí una biografía de Fidel contra Fidel, que es lo que quieres hacer. Y se hacía pendejo. Entonces, a partir de ahí, nuestra relación se fue deteriorando hasta que se volvió portavoz de Fox en la campaña electoral. Yo era el portavoz de Cárdenas en la campaña contra Fox y nos dimos un bonito agarrón en televisión, cadena nacional.
y luego un agarrón mucho más feo y más fuerte en una conferencia sobre América Latina, en el que ya rompimos definitivamente, porque ya las divergencias se habían vuelto y porque además estaba agarrando boleto con los gobiernos conservadores de una manera más o menos cínica y descarada. El problema del libro es que si lo lees ahora, está teledirigido y hay multitud de momentos en los cuales pesa la hipótesis negativa sobre la información y la investigación. Por otro lado, tengo que decir, y esto es de justicia, que mientras estuvimos haciendo la investigación teníamos un pacto de caballeros, que era documentos que encontrábamos, nos los pasábamos, de tal manera que uno era dueño de la interpretación y el montaje y no de la información documental básica. No sucedió lo mismo con Calfón, el historiador francés, que tiene una moral muy discutible. Cuando Calfón descubrió un documento, lo cambiaba de carpeta para que nadie lo encontrara y cosas por el estilo, muy feas, muy pinches. Y con él sí me dio un agarrón a matar en la televisión francesa, donde le dije, dedícate a otra cosa, compadre, la historia no es lo tuyo, francamente. Y casi reventa el vaso que estaba bebiendo, llamó por teléfono Vela a decir que lo esperaba en la puerta para partirle la madre. No, estuvo divino el ambiente de confrontación. Hay otros biógrafos que no me merecen ningún respeto, como el argentino Donald, que escribió su trabajo con las investigaciones de los demás y mal, ¿no? Y sí, el de Anderson, el norteamericano, me parece que es una biografía seria, bien estudiada, bien documentada, con un defecto para mí muy grande, que es no entiende América Latina. No entiende por qué de repente había 20 o 25 mil latinoamericanos dispuestos a irse a la muerte en los años 60 si el Che convocaba. Y no entiende ese clima de efervescencia. Y al no entenderlo, pareciera todo es complot, organización, y no producto de un ambiente revolucionario que se había gestado a lo largo de América Latina. De cualquier manera, si no van a leer mi biografía del Che, lean la de Anderson, que es sin duda de lo mejor. La de Jorge no resiste una segunda lectura. Sí. Bueno, esos desatados, colega. El otro día estaba checando para ver si vale la pena hacer una revisión en el 50 aniversario y me encuentro la editorial Cosmos, que es la que publica Alvarito Vargas Llosa y esos güeyes, el Che, libros sobre el Che, que pura pinche delirio, güey, delirio reaccionario, que eran los que me refería a lo largo de toda esta conferencia. Pero la editorial Cosmos es todavía mejor. Tiene su oficina en la colonia Doctores y fui a verla y hay un baldío, chinga. Es una agencia del USA, de los servicios norteamericanos, con oficinas en un baldío en la Ciudad de México. Ya ni siquiera guardan las pinches formas, ya no es como era antes, man. Pinche Trump les debe haber cortado el dinero para las oficinas, man. Sí, el riesgo es la cantidad de basura, pero bueno, yo creo que el Che está más allá de todo esto. Sí, la última. El de Pedro Miguel. Yo creo que lo que pasa es que el Che resultó un revolucionario que construyó teoría en la medida en que hizo práctica. No está en la coyuntura. Su reflexión sobre el marxismo a momentos muy interesante en los últimos años, su crítica a la descomposición del socialismo en Europa Oriental se vuelve apasionante, pero apenas si se está fraguando. Su idea es muy hochiminista, la revolución es algo que se hace, no se cuenta, no se dice. Y en ese sentido, sus reflexiones, Guerra de Guerrillas es un manual técnico, donde plantea lo bueno que es que los guerrilleros fumen, porque los pinches mosquitos no los están chingando, ¿no? Es como de Boy Scout, Guerra de Guerrillas. Pero Pasajes de la Guerra Revolucionaria, en cambio, es una crónica, donde lo que resalta es la construcción de los valores del mundo del revolucionario. Yo, más que entrar en el pensamiento del Che, porque el Che tuvo muchos pensamientos no necesariamente acordes,
El Che era una especie de izquierdista con simpatías hacia el estalinismo soviético que no conocía. Cuando empezó a conocerlo se fue alejando cada vez más de él. A sus primeras lecturas, él se confiesa marxista cuando lo detiene la policía mexicana, pero es un marxista tinguindín. Su formación como marxista es muy pobre, sabe mucho más de Freud que de Marx, por sus lecturas de adolescencia, ¿no? Se ve obligado a estudiar el Capital de a de veras cuando es ministro de Industria en un seminario, aunque la primera lectura del Capital la hace cuando es velador del Fondo de Cultura Económica en un sleeping bag que usa para dormir ahí en las bodegas del fondo. Es muy complicado hablar del pensamiento político del Che. Yo creo que es mucho más lúcido hablar de los pensamientos políticos del Che, adecuados a los momentos de las diferentes experiencias de su vida. Bien, cedo la tribuna y la palabra al fiel amigo, compañero y columnista de La Jornada, Pedro Miguel.